no fue un ingreso exitoso, porque tengamos en cuenta que en ese momento uno de los sindicatos más sólidos y fuertes del país era el sindicato portuario. Y eso generó un conflicto laboral, las cuales todos los terminales marítimos del país, no solamente Buenaventura, sino también Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, generó un paro laboral. Y en ese momento paralizar la actividad portuaria a nivel nacional pues era una situación crítica. Sin embargo, encontramos un pleno respaldo por parte del gerente general, yo recuerdo el nombre, José García, un tolimense, quien manifestó: no podemos echar a estos muchachos a la calle, tenemos que darle el pleno respaldo, retirémoslos del frente donde ellos iban a estar, que era la parte operativa, y ellos más bien empiezan a hacer sus ejercicios. Y efectivamente ahí tuvimos una primera experiencia, como fue de ponernos a estudiar más de lo que la inducción nos había dado, conocer un poco más el reglamento, los diferentes aspectos de la parte operativa, y empezar a ganar amigos dentro de la actividad. Eso me permitió, para hacer el cuento corto, de haber podido estar 16 años en la empresa Puerto de Colombia, donde arranqué como ingeniero de producción, posteriormente jefe de muelle, jefe de control carga, jefe de tarja, luego pasé a jefe de servicios marítimos y tuve la fortuna de ser director de operaciones por más de 8 años en el terminal, habiendo sido también gerente cargado como en 2 oportunidades, otras oportunidades. Realmente en Puerto de Colombia yo entré en mayo del año 89 y Víctor Julio era el director de operaciones. Por esa época realmente tuve una bienvenida muy cordial, porque había otra persona ahí, Ismael Granja, que teníamos alguna relación, éramos concuñados por esa época. De suerte que en ese momento yo no tenía mucha relación con la actividad portuaria. Yo estaba de jefe de mantenimiento en el hospital regional y en ese momento Edgardo Caicedo Rivas era el gerente de Colpuertos en Buenaventura y Eusebio Muñoz Perea me invitó a que participara pues ingresando a Colpuertos, cargo que yo no quería, pero finalmente me convencieron y me recibe Víctor Julio. Me entregan un documento para que yo durante un periodo de 2 meses estudiara y cuando ya estuviera listo les avisara para iniciar mi proceso ya de desempeño como ingeniero de operaciones. En ese momento trabajamos del año 89 hasta el año 93, cuando liquidan a Colpuertos, el 31 de diciembre. Ese fue el periodo que trabajé con Víctor Julio y tuve la oportunidad allí de, gracias al desempeño y la relación, de poder ascender en varios cargos, de ingeniero de operaciones hasta terminar como jefe del Departamento de Servicios Marítimos, de modo que teníamos una relación bastante estrecha realmente. Ese fue mi primer empleo, es cierto, y un empleo que hoy me siento muy gratificado, primero porque nunca en mi mente me pasó estar en esa actividad. Siempre me vi un poquito en el sector producción, pero el sector producción industrial. Sin embargo, tengo que reconocer que lo que me brindó ese conocimiento, esa experiencia, fue excelentemente grato, porque eso me abrió la puerta para luego asumir la gerencia, ¿sí? Diríamos que mi primer cargo gerencial administrativo fue ese, y además de poder tener la opción de poderle mirar al mundo y al país de que la actividad portuaria en manos de privados también se podía llevar a cabo. Ya hacía 2 años el gobierno había decidido, a través de la ley primera, la privatización, y quien en ese momento lideraba el proceso de privatización, como era el doctor Fabio Grisales Bejarano, que en paz descanse, me invitó a participar de su equipo de trabajo. El 1 de enero de 1994, entonces asumo la gerencia de operaciones de Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. En ese transcurrir se presentan algunos inconvenientes con el doctor Fabio Grisales, lo retiran de la gerencia general y asumo en calidad de encargado de la gerencia de Sociedad Portuaria, la cual me permitió el 17 de marzo de 1994 recibirle al gobierno nacional, en cabeza del presidente en ese momento, el doctor César Gaviria Trujillo,
la responsabilidad de la sociedad portuaria. Víctor Julio, terminado diciembre 31 del 93, a un grupo de compañeros nos invita a ser parte del equipo de trabajo en Sociedad Portuaria. De modo que en enero empezamos con la Sociedad Portuaria, pero era parte documental, organizar la parte de procedimientos y documentación para iniciar, tan pronto se le entregara por parte del Estado la sociedad las instalaciones a la Sociedad Portuaria. Eso fue en el año 94. Vale la pena destacar lo siguiente. Primero, que no solamente me responsabilicé de la administración del terminal, sino que también tuvimos una mirada hacia lo social. Esa mirada a lo social permitió constituir en el año 95, si no mal lo recuerdo, la fundación de la Sociedad Portuaria. Siempre tengo que traerlo a colación, estando en la presidencia de la Junta del doctor Fabio Grisales Bejarano, identificamos que era importante que la empresa más líder de Buenaventura, que era la Sociedad Portuaria, tenía que estar de frente a las necesidades de la ciudad. Y es cuando decidimos constituir la fundación de la Sociedad Portuaria con recursos que en ese momento significaban del orden de unos 4.000 millones de pesos año. Para mí, que hoy se sostiene después de 30 años con hitos tan valiosos como el Colegio Bahía de Buenaventura, como haber contribuido en ese momento con algunas dotaciones en el Hospital de Sablanca de la Plata, haber logrado dotación para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, haber permitido construir canchas deportivas y algunas otras tareas que hicimos. Empezamos en enero del 94 y trabajamos hasta el 2006. Víctor Julio renuncia en agosto del 2006, de suerte que entre el periodo de Colpuertos y el periodo de Sociedad Portuaria son como alrededor de 17 años que trabajamos bajo el liderazgo de Víctor Julio. En la primera etapa aprendimos de Víctor Julio su rigurosidad en el trabajo, su capacidad de liderazgo, realmente fueron elementos importantes allí durante esas etapas. Ya en Sociedad Portuaria, bajo el liderazgo de Víctor Julio, se emprendió un plan estratégico que realmente fue el salto que dimos en materia portuaria en Buenaventura. Otro logro importante fue el plan de inversiones que realizamos. Las primeras grúas pórtico que llegaron al Pacífico colombiano y casi latinoamericano fueron las grúas pórtico que llegaron a Buenaventura en 1998. El haber reacomodado, reestructurado las instalaciones del puerto para darle mucho más espacio a los contenedores. El haber empezado a desarrollar tecnología para poder hacer que fuera mucho más eficiente la operación del puerto. El haber mejorado las instalaciones en cuanto a su infraestructura para tener mayor capacidad aportante de buques. La capacitación a los trabajadores. Haber garantizado recursos de contraprestación a las obligaciones del municipio y de la nación, pero además de ello, el haber permitido que los accionistas que le apostaron a ser socios de la Sociedad Portuaria al año ya tuvieran sus primeros dividendos de la empresa. Estábamos por esa época empezando con pasos muy tímidos el manejo de contenedores. Y con Víctor Julio ha sido un salto muy importante, inclusive no solo en la parte de equipamiento, sino también en la parte de infraestructura portuaria. Fue un salto bien importante realmente el que se dio en ese momento. Normalmente cada 2 años cuando se hacen cambios de junta se toman algunas decisiones. En ese momento la junta de la cual hacíamos parte toma la decisión de hacer un cambio en la administración y me piden que vuelva la junta a la gerencia. Efectivamente tomo la decisión de vincularme de la junta porque no lo podía hacer simultáneamente las dos cosas y entonces acepto en abril del 2014 de nuevo la gerencia, de las cuales asumí esa responsabilidad hasta enero del 2019. ¿Qué fue importante de esta otra etapa? Seguir apostándole al compromiso de inversiones que como prórroga de concesión ya había conseguido la administración del terminal por $489 millones.
es cuando tenemos la oportunidad de las últimas grúas pórticos, de traer los equipos de escáner para poder mejorar la actividad de escaneo o de inspección de los contenedores no intrusivos, porque anteriormente las inspecciones se hacían haciendo la apertura del contenedor. Ya con los escáneres era una inspección que era mucho más eficiente y menos dañina, por eso se llama no intrusiva. Otro hito importante fue haber logrado comercialmente que las líneas navieras, ya con la presencia de otros terminales en la bahía, admitieran o prefirieran a Sociedad Portuaria para sus operaciones. Eso nos implicó desarrollar patios refrigerados, aumentar la capacidad de patios refrigerados, realizar cuartos fríos para la inspección de carga refrigerada, de poder llegar a mejorar el nivel de tecnología, y es cuando traemos el software Navis para poder de que toda la operación, tanto de facturación como de operación, esté bajo un esquema de eficiencia y de manejo operacional con alta productividad. Víctor Julio, como trabajador, digamos que hay una parte bien importante, que como trabajador llega el momento en que hay una línea casi indivisible con el comportamiento como amigo. Pero como trabajador riguroso, Víctor Julio tiene una capacidad de trabajo muy madrugador y también se despacha tarde. De suerte que esos fueron elementos que fuimos también desarrollando a lo largo de convivir, a lo largo de esos 17 años de trabajo conjunto con él. Entonces, una persona rigurosa. Hay un aspecto que yo no sé si también, digamos, como amigo, porque confunden allí a veces las dos líneas, la empatía que tiene. Uno le va cogiendo el amor y el deseo de aprender todos los días. Entonces eso me dio también oportunidad de salir a estudiar a Perú, de salir a estudiar a España, el tema portuario, de relacionar cómo era la operación de contenedores, cómo era el tema de enseñanza, porque uno de los aspectos importantes era que nosotros no teníamos escuela de entrenamiento para los trabajadores portuarios. Entonces cuando uno va en ese momento a Perú y hay una escuela para preparar a la gente, eso efectivamente uno va aprendiendo, y mucho más cuando es un sector que todos los días hay que aprender, todos los días hay que estar conociendo, porque las exigencias o los requerimientos de parte de los clientes, los usuarios y del mismo gobierno son todos los días diferentes. Entonces eso hizo que estuviera en este sector por mucho tiempo. Eso no quiere decir que no tuve la oportunidad entre la primera y la segunda administración de estar en otros espacios. Yo creo que el liderazgo son varios elementos que se juntan ahí. El uno, tener vocación de servicio. El segundo, poderse sentar con el contrario para entenderlo, ¿sí? Y el tercero, todos los días aprender. Y no solamente se aprende uno sentado en una universidad o sentado en un diplomado. Yo creo que mucho de lo que uno logra se obtiene con el diálogo con la persona. Como amigo es un hombre leal, acompaña a sus amigos, empático, de modo que son como las virtudes que yo vería ahí si pudiera calificarlas. Mi niñez data de Buenaventura, soy nativo de Buenaventura. Tuve la oportunidad de ser hijo mayor de 8 hermanos, mis padres también de Buenaventura, mi madre madre de hogar, mi padre contador empírico, mi madre también fue maestra, tuvo en su oportunidad un jardín infantil y nos dieron educación a 8 hijos, con mucho sacrificio, pero a Dios gracias, con muchos valores y principios. Uno que a mí en personal me marca mucho es ese proceso de esa honestidad, ¿sí? De ese el querer siempre cumplir con su palabra. Esa parte y siempre me la ha enseñado y me ha dicho, hija, la palabra es sagrada y lo que uno dice pues debe cumplirlo.
Entonces creo que dentro de esos valores de la palabra, de ser una persona también muy humilde, siempre pendiente de poder ayudar a su entorno, a su comunidad. No vamos muy lejos, que a pesar de que ya de pronto su vida laboral no está muy de llena, pero siempre ha querido estar aquí en Buenaventura, apoyando, siempre aportando. Entonces creo que esos valores de poder querer ayudar a los demás son muy importantes. En 1996, siendo un lunes, casualmente 3 días antes había sido ratificado en el cargo de gerente por parte de la Junta Directiva. Estando yo en un comité de gerencia ese lunes, recibo una llamada de mi madre, la cual le comentaban que mi padre no había llegado al puesto de trabajo. Le solicito a mis hermanos que de pronto por su edad había ido a buscar como un centro de salud, pero al instante, como a los minutos, recibo un aviso de la mamá de mi hija de que había llegado una nota a nuestra casa, que era por aquí, por las casas fiscales. Y en ese momento nos enteramos de que mi padre había sido secuestrado, más o menos a la altura de la terminal de transporte. Él se movilizaba de lo que era la carretera, lo que uno llamaba por la calle que sube del Pascual de Andagoya al F8, más o menos a la altura de la terminal de transporte, un taxi lo abordaron. Fue un proceso de 6 meses muy complejo, hasta el punto que cuando yo recibo la noticia, lo primero que pensé fue pedir una licencia, y recuerdo como hoy que lo primero que hice fue llamar a 2 amigos, como fue Fabio Grisales y el capitán Pedro Gutiérrez, que en ese momento era el gerente de compañía transportadora aquí. Nos sentamos a analizar y me dijeron, no puedes renunciar, porque si renuncias no vas a tener sino tiempo para eso. Más bien, estando en el cargo, podemos pedir el apoyo en ese momento del gobernador Germán Villegas. Y hoy tengo que reconocer que esa idea me permitió moverme en esos 2 escenarios. Gocé con el respaldo total de parte de mi madre y mis hermanos en cualquiera de las acciones que yo tuviera que emprender. Las autoridades estuvieron muy prestas a dar todo el apoyo necesario, pero finalmente no logramos rescatarlo con vida. Nosotros nos enteramos del sitio donde él estaba más o menos hacia el mes de septiembre. Cuando llegamos al sitio donde nos habían dado a entender, no había nadie, pero cuando se detienen las personas autores materiales, efectivamente era en ese lugar. Y el 30 de octubre del año 96 me informan las autoridades de que había que regresar a Buenaventura porque ya habían unos detenidos de ese hecho, y efectivamente el lugar era así donde en el mes de septiembre yo había logrado entrar a ver el sitio. Eso impactó en mi madre, especialmente en mi familia, motivó tener que sacar a mi madre de Buenaventura, tener que tener el apoyo psicológico para mi madre y algunos de mis hermanos. Y pues hombre, eso dentro de la misma violencia que hemos tenido en este país por tanto tiempo, fuimos víctimas de eso. Damos muchas gracias a Dios de que por lo menos logramos encontrar el cadáver, ¿sí? Darle sana sepultura. Ya estaba en estado de descomposición cuando logramos rescatarlo, y fue un golpe que, pues si bien no se ha superado del todo, el tiempo nos ha indicado de que gracias a Dios logramos recuperarlo, porque son muchas las víctimas en este país que han quedado desaparecidas y que hoy los familiares no saben en qué parte del mundo quedaron, en qué parte de la tierra quedaron. Partamos del hecho que el Comité Intergremial tiene más o menos unos 12 o 13 años de haberse organizado en Buenaventura. Tuve la satisfacción de haber recibido en el año 2022 una invitación de algunos miembros de la Junta Directiva para que asumiera la dirección ejecutiva. Hoy la dirección ejecutiva tiene un norte muy concreto y definido, y es de ser puente de los asociados ante los entes territoriales, departamentales, nacionales o territoriales o distritales, ¿sí? Con sus diferentes escenarios. Esto quiere decir que en una ciudad como Buenaventura, que hoy tiene unos retos importantes en servicios públicos, en seguridad,
en desarrollo de la infraestructura, en empleo, pues efectivamente hay factores que son necesarios poder conectar a esas necesidades del asociado con lo que puede ofrecer el gobierno nacional, departamental o territorial, ¿verdad? Y viceversa. ¿De qué manera podemos de que el sector empresarial cumpla a cabalidad con sus obligaciones tributarias? ¿De qué manera el gobierno distrital crea estímulos para que se vinculen nuevas empresas o las ya existentes crezcan en oportunidades laborales? Entonces el comité intergremial e interempresarial de Buenaventura tiene definida su norte. Hoy estamos creciendo en asociados, hemos logrado vincular empresas a Buenaventura, y no solamente de Buenaventura, sino que hay empresas nacionales que teniendo labores en Buenaventura se han vinculado también al comité, y eso hace de que mantengamos una actividad muy dinámica, porque tenemos que estar de frente a esos requerimientos de nuestros asociados y poder responder también a cómo se acercan hacia quienes toman las decisiones del gobierno nacional, departamental o distrital. Ahí en el comité intergremial, de hecho, está haciendo una labor bien importante y es básicamente ad honorem, de modo que ese tipo de cosas dejan clara la caridad de gente que es Víctor Julio González. ¿Qué he podido dejarle? Y me siento insatisfecho. He podido dejarle un amplio conocimiento que tengo de la actividad portuaria y logística, pero además la oportunidad de que mi paso por los diferentes labores que he desempeñado hoy me permite ser referente por mi actividad en diferentes instituciones. Yo hago parte de un grupo constituido por el Instituto Intercultural de la Universidad Javeriana, en las cuales miramos diferentes aspectos de Buenaventura, y no lo asumo o esa actividad no hace parte por ser director del comité. Simplemente lo que hizo el instituto fue tomar una serie de líderes que pensando en Buenaventura pueden estar también innovando los desarrollos de Buenaventura. Mi experiencia permitió también de que en espacios que tengan que ver con actividades empresariales y gremiales en el departamento y en la nación, poder representar a Buenaventura en esos escenarios, porque se cree en lo que el suscrito dice, porque se cree en lo que el suscrito ha hecho, porque se manifiesta que hay un conocimiento, ¿sí? Yo creo que uno tiene que devolverle a la ciudad todo eso que ha podido aprender, y lo he aprendido no solamente porque he conocido por fuera, sino también porque me he podido sentar con muchas personas a entenderlo. Mi papá es una gran persona, tanto en la parte familiar como en la parte laboral y con sus amigos. Ha sido una persona que siempre ha estado para mí a lo largo de mi vida, en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud y ahora también como adulta. Siempre ha estado ahí apoyándome, guiándome en cada momento de mi vida. El día que Víctor Julio González deje este universo, quisiera ser reconocido por una persona que no tiene prevención, por una persona que trató al máximo de hacer el bien, no hacerle mal a nadie, de servir. He tratado de servir en la medida de mis capacidades a las personas que lo requiera, bien sea desde el gremio, como persona o como hijo de Buenaventura. No deseo que me reconozcan por los cargos que he tenido, eso no cabe en mi propósito, sino por lo que he podido hacer, ¿sí? Como hijo, como padre, como abuelo.